mis hijas prefieren a su padrastro, pero cuando lo confronté, él reveló que ellas no eran mías. Nunca imaginé que el amor más grande de mi vida, ese que sentía por mis hijas, se convertiría en mi mayor tortura. No, no es una metáfora. Lo digo en serio. Cada vez que las veía correr hacia Carlos, el nuevo marido de mi ex, con esa sonrisa que para mí estaba reservada, sentía un puñal clavarse en el pecho. Mis propias hijas me estaban reemplazando, y lo hacían con una naturalidad que me rompía el alma. Era como si mi papel de padre se hubiera desvanecido, borrado por la presencia de un tipo que no era más que un intruso en mi familia. La cosa es que no era algo sutil, ¿sabes? No era un no, que bien se llevan. Era una preferencia descarada, una que ya no se molestaban en esconder. Un día, las iba a buscar al colegio, como siempre. Desde el coche las veía salir, charlando animadamente con sus amiguitas. Se reían, saltaban, ajenas a mí. Y entonces, apareció él. Carlos. Siempre con su sonrisa perfecta, su coche impoluto, y ese aura de padre cool que yo nunca logré tener, o que quizás había perdido sin darme cuenta. Mis hijas, tan pronto lo vieron, se soltaron de la mano de sus amigas y corrieron. Directas a él. Lo abrazaron como si no lo hubieran visto en años, lo levantaron en el aire, sus risas llenaban el patio del colegio. Él les revolvió el pelo, les dio un beso en la frente a cada una, y las tomó de la mano como si fuera lo más natural del mundo. Yo seguía en el coche, sintiendo el asiento frío, el motor apagado, y un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Era el mismo ritual cada vez. Ellas con él, y yo solo un espectador en la vida de mis propias hijas. En ese momento, pensé que no podía seguir así. Esto tenía que acabar. La separación de Andrea, mi exmujer, había sido dura, como todas. Pero pensé que lo peor había pasado. Teníamos 2 hijas maravillosas, Lucía y Sofía, y mi prioridad era que no sufrieran. Así que, aunque doliera, me tragué mi orgullo y acepté el divorcio. Nos esforzamos por mantener una relación civilizada por el bien de las niñas. O eso creía yo. Andrea y yo habíamos estado juntos desde la universidad, una vida entera entrelazada. Ella siempre fue la chispa, la de las ideas, yo más bien el cable a tierra. Nuestros primeros años con las niñas fueron el paraíso. Recuerdo a Lucía, la mayor, con sus rizos dorados y su energía inagotable, y a Sofía, la pequeña, siempre pegada a mí, con esos ojos enormes que me derretían. Éramos una familia normal, con sus altibajos, sí, pero nuestra. Luego llegó Carlos. Apareció en la vida de Andrea unos 6 meses después de nuestra separación oficial. Un tipo alto, rubio, con esa confianza que solo tienen los que nunca han tenido que luchar por nada. Publicista, como Andrea, se conocieron en un evento. Recuerdo el día que Andrea me lo presentó, por el bien de las niñas, dijo. Tenía que verlo para que las cosas fueran más fáciles. Fue en un parque, un domingo. Él, sonriente, con un balón de fútbol que inmediatamente captó la atención de Lucía. Sofía, que siempre fue un poco más retraída con extraños, tardó un poco más, pero la dulce sonrisa de Carlos y su habilidad para contar chistes tontos pronto la conquistaron también. Ahí empezó todo. Al principio, intenté ver el lado positivo. Si mis hijas se llevaban bien con el nuevo compañero de su madre, menos drama para ellas, ¿no? Pero poco a poco, las cosas empezaron a torcerse. Los papá, Carlos nos llevó al cine, se convirtieron en papá, queremos ir con Carlos al parque acuático este fin de semana. Mis planes empezaron a ser menos interesantes que los de él. Yo les proponía una tarde de juegos de mesa, ellos un viaje sorpresa a la playa. Yo una pizza casera, ellos un restaurante de moda. No es que mis hijas fueran interesadas, en absoluto. Eran niñas. Simplemente, Carlos tenía ese don para el espectáculo, para hacer cada momento una aventura, mientras yo era su padre. El que siempre estaba ahí, el que trabajaba duro, el que les leía cuentos antes de dormir. Pero quizás, para ellas, mi presencia se había vuelto predecible, monótona. La frustración me comía por dentro. Intentaba hablar con Andrea. Cariño, las niñas están muy apegadas a Carlos. Siento que me están dejando de lado, le decía con la voz tan calmada como podía. Ella, con su habitual pragmatismo, me respondía, no seas dramático, Sergio. Es normal que se encariñen con él. Es bueno para ellas tener una figura masculina estable. Y ahí es donde me enfadaba. ¿Estable? ¿Y yo qué era? ¿Un fantasma? Mi estabilidad era la que las había mantenido a flote durante la separación. Pero para ella, Carlos era el nuevo héroe, el que ponía la emoción. Siempre acabábamos discutiendo, y ella me acusaba de ser un celoso, de no pensar en la felicidad de las niñas. Me decía que mis inseguridades estaban arruinando la relación con mis propias hijas. Yo no daba crédito. ¿Mis inseguridades? Mis inseguridades venían de ver cómo cada día, un extraño les robaba un pedazo de mi corazón, un pedazo que debería ser solo mío.
Lo peor era cuando pasábamos tiempo juntos, los cuatro. Era como un teatro de los absurdos. Carlos siempre en el centro, con Lucía y Sofía pendiendo de sus labios, riendo sus chistes, buscando su aprobación. Yo era el convidado de piedra. Recuerdo una vez que estábamos en un parque de atracciones. Sofía, que le tenía un poco de miedo a las montañas rusas, quería subir. Yo me ofrecía a ir con ella, para darle seguridad. Pero antes de que pudiera decir nada, Carlos se adelantó. Vamos, campeona, el tío Carlos te acompaña, dijo, con su sonrisa de anuncio. Sofía, que segundos antes estaba dudando, asintió con entusiasmo y le dio la mano. Me quedé helado. Mi propia hija prefería ir con su padrastro que con su padre para algo que le daba miedo. Sentí una punzada tan fuerte que casi me dobló. Era humillante. Era una puñalada. Mi lugar, el de su protector, el de su roca, había sido usurpado, y por si fuera poco, con su propio consentimiento. Empecé a sentir una rabia silenciosa, una que me corroía por dentro. No quería que mis hijas me vieran así, amargado. Así que intentaba poner buena cara, intentaba ser el papá divertido, pero cada vez me costaba más. Me sentía falso, vacío. La rabia se mezclaba con una tristeza profunda. Noches en vela, dándole vueltas a la cabeza, intentando entender qué había hecho mal. ¿Por qué mis hijas no me querían tanto como antes? ¿Por qué preferían a un hombre que no llevaba ni 2 años en sus vidas, antes que a mí, su padre, que había estado allí desde el primer latido? Un día, la situación llegó a un punto insostenible. Era el cumpleaños de Sofía. Habíamos organizado una pequeña fiesta en mi casa, algo íntimo, solo nosotros 3. Quería que fuera especial, nuestro momento. Las había estado esperando toda la mañana. Tenía el pastel listo, los regalos envueltos, su música favorita puesta. Estaba emocionado. Sonó mi teléfono. Era Andrea. Sergio, las niñas no pueden ir hoy. Carlos les ha comprado entradas para el concierto de su banda favorita, el mismo día del cumpleaños. Mi mundo se vino abajo. ¿El mismo día? ¿Ni siquiera se lo había consultado? Mi voz temblaba cuando le pregunté, ¿y ellas qué dicen? ¿Prefieren ir al concierto con Carlos que celebrar su cumpleaños conmigo? Andrea suspiró. Sergio, no seas infantil. Es un concierto de su banda favorita. Están ilusionadas. Podemos celebrarlo contigo otro día. No, Andrea. No podemos celebrarlo otro día. Es hoy. Es su cumpleaños hoy, le grité, algo que rara vez hacía. Ella me colgó. Esa tarde, me senté solo en mi salón, con el pastel intacto sobre la mesa, los regalos sin abrir. La casa en silencio, un silencio que resonaba con el vacío de mi corazón. Había tocado fondo. Ya no podía soportarlo más. Mis hijas me habían elegido a él. Me habían elegido a Carlos. Y él, sin ningún reparo, las había alejado de mí en un día tan importante. La imagen de ellas riendo con Carlos en el colegio, en el parque de atracciones, y ahora, en ese concierto, mientras yo me consumía solo, era demasiado. Tenía que confrontarlo. No podía seguir siendo el padre sustituible, el padre a quien se le podía ningunear y reemplazar sin consecuencias. Al día siguiente, con una mezcla de rabia y desesperación, lo llamé. Le pedí que nos viéramos. Me dijo que sí, con esa voz despreocupada que tanto odiaba. Acordamos vernos en un café, lejos de Andrea y las niñas. Quería que esto fuera entre nosotros. Entre él y yo. Cuando llegó, intentó ser cordial. Hola, Sergio, ¿qué tal? Su sonrisa perfecta me ponía de los nervios. Yo no me anduve con rodeos. Carlos, tenemos que hablar de mis hijas. Su expresión cambió un poco, una sombra de algo cruzó por sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Claro, Sergio, lo que necesites. Necesito que dejes de entrometerte en mi relación con mis hijas, le solté, con la voz más firme que pude. Necesito que dejes de usurpar mi lugar. Siento que las estás manipulando para que te prefieran a ti. Hoy era el cumpleaños de Sofía y las llevaste a un concierto. ¿De verdad no pensaste en mí? ¿En lo que yo sentía? Carlos se reclinó en su silla, mirándome con una calma exasperante. Se llevó la taza de café a los labios, tomó un sorbo y luego me miró fijamente. Sergio, entiendo tu frustración. De verdad que sí. Pero, ¿manipularlas? ¿Usurpar tu lugar? Las niñas me quieren. ¿Qué puedo hacer yo si te prefieren a mí? Sus palabras eran un veneno. Un veneno envuelto en una pátina de razonabilidad. No podía creer la desfachatez. Claro que puedes hacer algo. Puedes respetar mi papel como padre. Puedes decirles que su padre es el número 1. Puedes no comprarles su cariño con regalos caros y experiencias que yo no puedo costearme con la misma facilidad, le espeté, levantando un poco la voz. La gente de las mesas de al lado empezó a mirarnos. Me dio igual.
Estaba harto. Estás aprovechándote de mi separación, de la situación. Estás robándome a mis hijas, Carlos. Ellas son mías. Son mis hijas. Carlos me interrumpió, su voz ahora un poco más baja, pero con una intensidad que me heló la sangre. Sergio, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que se me encogiera el estómago, sé que esto te va a doler. Sé que es un golpe bajo. Y de verdad que no quería que lo supieras así. Pero tengo que ser sincero contigo. Y te lo digo porque tú me has obligado a ello, con tus acusaciones y tu victimismo barato. Él hizo una pausa, y yo sentí un escalofrío. Algo iba muy mal. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, casi susurrando. Sergio, Lucía y Sofía, ellas no son tus hijas. La frase se quedó flotando en el aire. Por un momento, creí que había escuchado mal. O que él estaba intentando provocarme, a un nivel que no me había imaginado. ¿Qué mierdas estás diciendo, Carlos?, le dije, sintiendo como la sangre me subía a la cabeza. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desmesurada. Lo que oyes. No son tus hijas biológicas. Andrea y yo, tuvimos una relación antes, mucho antes de que se divorciara de ti. Y cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de Lucía, y luego de Sofía, bueno, ella decidió que era mejor que crecieran con un padre. Y tú estabas ahí. Tú eras el bueno, el estable. Pensó que nunca te darías cuenta. Yo siempre he estado en sus vidas, de una forma u otra. No estoy diciendo que no las quieras, o que no hayas sido un buen padre. Solo digo que, genéticamente, no son tuyas. Y las niñas son inteligentes. Siempre han sentido una conexión especial conmigo. Es normal. Son mis hijas. Mi mundo se desmoronó. Todo el dolor, la rabia, la tristeza que había sentido, se transformaron en un vacío gélido. Un zumbido en mis oídos. Las caras de la gente alrededor se volvieron borrosas. Lucía. Sofía. Mis hijas. No eran mías. Andrea. Mi Andrea, la mujer con la que había compartido media vida, la que había jurado amarme, la que había parido a mis supuestas hijas, ¿me había mentido así? No podía ser. Era una pesadilla. Una cruel, sádica pesadilla. Me levanté de la silla, tropezando. Carlos no dijo nada más, solo me observaba con una expresión que no pude descifrar. ¿Lástima? ¿Victoria? No lo sé. No me importaba. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. Me fui del café como un autómata, sin mirar atrás. Las calles de la ciudad nunca me habían parecido tan ajenas. Las palabras de Carlos rebotaban en mi cabeza como ecos fantasmales. Llegué a casa, y en lugar de la rabia que esperaba, solo había un profundo, inmenso dolor. Mis hijas. Las niñas a las que había amado incondicionalmente, a las que había cuidado, consolado, educado. A las que había visto nacer, a las que había cambiado pañales y les había cantado para dormir. No eran mías. Era una traición de proporciones bíblicas. No podía contactar a Andrea por teléfono. Necesitaba verla a la cara. Fui a su casa. El corazón me latía a 1000. Cuando abrió la puerta, su cara se contrajo al verme. Sabía que algo no andaba bien. Sergio, ¿qué haces aquí? Las niñas están. Las niñas no son mías, ¿verdad, Andrea?, la interrumpí, mi voz apenas un susurro que sonaba ajeno. Ella palideció. Se le cayeron los hombros. No hubo negación, no hubo sorpresa. Solo una rendición silenciosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me importaba. Ya no sentía nada por ella, solo un inmenso vacío y una rabia fría. Lo siento, Sergio. Lo siento tanto. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de perderte, de destrozar todo, empezó a balbucear, pero la interrumpí. ¿Miedo de perderme? ¿Y no tuviste miedo de destruirme de esta manera? ¿De robarme mi vida, mis sueños de ser padre, mi identidad? ¿De dejarme vivir una mentira durante años? Cada palabra era un puñal. Ella lloraba desconsoladamente, pero su dolor no me conmovía. Solo veía el rostro de una traidora. Me contó la historia, esa versión que Carlos me había adelantado. Que antes de conocerme, había tenido una relación intermitente con él. Que cuando quedamos embarazados, ella pensó que él no era un material de padre, y que yo era perfecto. Que en su momento fue una decisión desesperada, y luego el miedo la mantuvo callada. Se aferró a la mentira, y luego, con la llegada de Sofía, la red de engaños se hizo aún más grande. Salí de esa casa sintiéndome más ligero y, a la vez, más pesado que nunca. Más ligero porque el peso de la incertidumbre, de la pregunta de por qué mis hijas me rechazaban, se había resuelto. Pesado porque la verdad era 1000 veces peor de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que vino después fue un torbellino.
Demandé una prueba de paternidad. La hice a espaldas de Andrea, con muestras discretas de las niñas que yo mismo conseguí. Los resultados llegaron y confirmaron la devastadora verdad. No era su padre biológico. Era un simple iluso. Un hombre que había amado a unas hijas que nunca fueron suyas. La noticia de la prueba de paternidad fue un escándalo. No solo para mí, sino también para Andrea. La confronté con los resultados. Ella intentó negarlo, manipular la situación, pero las pruebas eran irrefutables. Carlos, con su sonrisa perfecta, se mantuvo en un segundo plano, disfrutando del drama, seguro de que las niñas, sus hijas biológicas, ahora estarían con él. Pero las cosas no salieron como ellos esperaban. Mi dolor se transformó en una fuerza que no sabía que tenía. Los abogados se pusieron en marcha. La historia, contada en mi círculo de amigos y familiares, causó indignación. Andrea fue juzgada, no solo legalmente, sino moralmente. Su reputación quedó hecha a pedazos. Tuvo que enfrentar un juicio por fraude, por años de manutención que no me correspondían, por daño moral. Carlos, que pensó que esto le daría acceso total a sus hijas, se encontró enredado en el mismo escándalo. La justicia, aunque lenta, empezó a tomar su curso. En cuanto a mí, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Qué hacer con Lucía y Sofía? No podía simplemente borrarlas de mi existencia. Las había amado con todo mi ser. Pero la traición era profunda. Después de meses de terapia, de conversaciones con amigos y familiares, y de noches enteras dándole vueltas, decidí que necesitaba sanar. Y para sanar, necesitaba espacio. Me alejé. No de forma definitiva, pero sí para darme tiempo. Les escribí una carta a cada una, explicándoles, a su nivel, que las amaba, pero que papá necesitaba un tiempo para entender muchas cosas. No mencioné a Carlos ni la verdad biológica. Solo mi dolor y la necesidad de buscar mi propia verdad. Fue la decisión más dolorosa, pero también la más necesaria. Me prometí que un día, cuando estuviera listo, cuando ellas fueran mayores, les contaría toda la historia, si ellas quisieran escucharla. Hoy, un año después, estoy reconstruyendo mi vida. No ha sido fácil. El vacío que dejaron es inmenso. Pero ya no siento esa rabia constante, ni la humillación. Ahora siento una paz extraña. La paz de la verdad. La paz de haber cortado con una mentira que me estaba matando por dentro. Mis amigos y mi familia han sido mi roca. He vuelto a hacer cosas que me gustaban, a redescubrirme. Aprendí a perdonarme a mí mismo por haber sido engañado, y a entender que no fue mi culpa. Mirando hacia atrás, mis hijas, las que yo creía mías, me enseñaron la mayor lección de mi vida. Me enseñaron lo que es el amor incondicional. Y, paradójicamente, al no ser mis hijas, me liberaron de una mentira y me dieron la oportunidad de encontrar mi verdadero camino, de buscar la honestidad y de construir una vida basada en la verdad. La justicia poética se ha encargado de Andrea y Carlos. Sus vidas están ahora tan enredadas en el escándalo y las consecuencias de sus acciones que no tienen paz. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiro hondo. El camino es largo, pero al fin, camino libre. Y eso no tiene